¿Qué tal, hermanos? Los saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo y que su bendición, su paz, su gracia, su amor abunde en los corazones de cada uno de ustedes, en cada uno de nosotros. Bueno, vamos a hacer una oración para comenzar el culto de nuestra iglesia de Triunfante Ciudadela. Padre amado, ponemos este culto en tus manos para que lo bendigas y que lo dirijas, Señor, conforme a tu voluntad, Señor. Te pedimos que estés bendiciendo a cada hermano, cada hogar, cada casa, cada hijo, cada familia, Señor. Te pedimos que nos estés guardando, Señor, en este tiempo de duda, de temor, del no saber qué pasa, cómo sigue. Te pedimos que estés siguiendo y cuidando a cada hermano que está trabajando en la calle, que sigue trabajando con riesgo, Señor. Te pedimos que estés acompañando, Señor. Sabemos que no somos dueños, que tuyo es el oro y la plata, Señor. Y te pedimos que nos cubras, Señor. Que tengas misericordia de tu pueblo, de tus hijos, Señor. Que es tu tesoro, que es lo amado por ti, Padre amado. Te pedimos que guardes a tu iglesia, que guardes el nuevo lugar que nos esté esperando, Señor, para cuando podamos comenzar y abrir con los cultos, Señor. Te damos gracias, Padre amado. Amén y amén. Bueno, hermanos, los días martes continuamos en oración y en ayuno con nuestros pastores hasta las 6 de la tarde. Y continuamos también con el grupo de motivos de oración, clamándole al Señor y pidiéndole y siempre pidiendo y dándole gracias, porque el Señor ha sanado, ha curado, nos está escuchando y por eso seguimos en ese grupo firme, Señor, y cada vez con más hermanos que se nos están uniendo, hermanos de Córdoba, que los saludamos, hermanos de Santiago del Estero, los bendecimos. Bueno, vamos a comenzar con la palabra de hoy y yo quería decirles que una de las cosas más hermosas que tiene las Escrituras, ¿no?, es que un mismo texto nos enseña o nos habla sobre diferentes temas y nos deja aprender, nos va a dar distintas enseñanzas. Podemos, por ejemplo, aprender por las buenas experiencias que hay en la Biblia, ¿no? Pero también podemos aprender por las malas experiencias para no repetirlas. Y hoy vamos a ver una de ellas. Bueno, vamos ahora a compartir la palabra. Les pido que abran sus Biblias en el libro de Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15, versículo 11. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lucas 15, 11. Es conocida por muchos de ustedes, tal vez es la parábola del hijo pródigo. Y dice lo siguiente. En el versículo 11 dice, también dijo un hombre, tenía 2 hijos. En el 12 dice, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. En el versículo 13 dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Bueno, aparentemente acá tenemos un buen hogar, un hogar con amor, con comodidades, pero el hijo menor hizo algo extraño, ¿no? Tal vez se cansó de la disciplina, se cansó del trabajo, o se enojó con el padre, o tal vez se enteró que había otras ciudades más lindas. Y el padre le dio su parte. Tal vez el hijo no era el primogénito, le habrá dado lo que correspondía, y el padre fue muy generoso con él. Y se fue a otra ciudad, a pasarla bien, a los placeres de la vida, a la vida fácil tal vez, esa vida tentadora, esa vida engañosa, no imaginamos. Y dice el versículo 14, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambruna en aquella provincia y comenzó a faltarle. Bueno, ya vemos que se quedó sin plata, tal vez recurrió a los amigos de la noche, a esos amigos que tal vez él los invitaba y gastaba su dinero con ellos. Pero bueno, el hombre sabemos que muchas veces nos cierra las puertas. En el versículo 15 dice, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda
para que apacentase cerdos. Y en el versículo 16 nos dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Bueno, ustedes saben de la relación de los hebreos con los cerdos, ¿no? En Levítico 11 nos habla de que el cerdo es un animal inmundo para ellos, ¿no? Y ahí estamos viendo ya las consecuencias de nuestras malas decisiones. El pecado produce efectos en nosotros, ¿no? Y el mundo muchas veces nos ofrece ese tipo de visiones erradas, de falsas visiones. Y el hijo entró en sí. Y mire lo que nos dice en el versículo 18. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y él bien dijo, he pecado contra el cielo, contra Dios se refería. Ahora, yo les pregunto, ¿y por qué pecó contra el cielo si él solo gastó sus bienes materiales? Les voy a dar la definición de pródigo. Pródigo significa que despilfarra o gasta sin cuidado sus bienes, que malgasta su propio patrimonio de forma reiterada e injustificada. Ustedes se estarán preguntando tal vez, ¿qué pasa con el resto de la parábola? Pues están faltando 14 versículos. Y yo realmente hoy les quiero hablar sobre la buena administración. No les voy a hablar sobre el hijo perdido y recuperado o sobre la oveja perdida. Voy a hablar sobre la buena administración. Por eso nunca me referí a esta parábola como la parábola del hijo perdido. Y ustedes saben que estos dos nombres se usan en esta parábola. Algunos en sus Biblias pueden tener cualquiera de los dos. Pero saben que el significado es totalmente distinto. No sé cuál fue el error, o mejor dicho, de quién fue el error. Tal vez de algún escriba, puede ser. Pero los dos nombres son aceptados en esta parábola. Del texto que nosotros vimos, de la porción que hemos visto, ¿no? Estamos hablando de un ejemplo claro de un mal gasto. Y hoy vamos a compartir sobre ese tema, y que tal vez parezca menor, pero no es un tema menor. Y hay varios aspectos en él que quiero hoy que comprendamos, ¿no? Y hay algunos aspectos que son tal vez menos importantes, pero hay otros que tal vez son bastante importantes para nuestro Dios, ¿no? Y como siervos debemos cumplirlos. Vamos a empezar con el concepto de mayordomía, de administración. ¿A qué me estoy refiriendo? Mayordomía significa administración responsable. En el griego, oikonomía significa administración de una casa. Dios, hermanos, es el dueño de todo lo que tenemos. Nosotros solo somos administradores. Y esa tiene que ser nuestra perspectiva. El universo es de Dios porque Él lo creó y todos los derechos del universo son de Él. Y Él es dueño nuestro por creación y Él es dueño nuestro por redención. Con la sangre de Cristo Él nos volvió a comprar. Nosotros estábamos muertos por pecados y Él con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo nos compró nuevamente, nos redimió. Por eso volvemos a ser comprados por Él. Y la palabra dice, yo se los leo en 1 Corintios 10, 26. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Y eso es una verdad soberana. Y sobre esto es que nosotros tenemos que basar nuestro concepto de posesión. En Génesis capítulo 1, versículo 28 dice, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla. Significa que el hombre tenía el dominio de juzgar, pero en segundo plano, porque el primer lugar, el derecho del primer lugar era de Dios mismo. Por eso decía sojuzgarla. Y tal vez nuestro Señor, conociendo el egoísmo del ser humano, ¿no? Y que desemboca en la avaricia. En Levítico 25, 23, el Señor puso límites a la tierra y dijo, la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es. Pues vosotros forasteros y extranjeros sois para mí. La tierra nunca podía pertenecer a una misma persona. Y eso el Señor lo quiso dejar en claro. En 1 Corintios, capítulo 4, versículo 1, nos dijo ya en el Nuevo Testamento, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios.
Ahora bien, se requiere que de los administradores, que cada uno sea hallado fiel. El Señor nos puso como administradores de los misterios. Misterio es una palabra que puede abarcar distintas formas, distintos temas. Pero lo que dijo es que los administradores sean hallados fieles. Debemos ser mayordomos, ¿no? Y es de vital importancia para el cristiano. ¿Ustedes recuerdan la parábola de los talentos? Vayamos al libro de Mateo 25, capítulo 25, versículo 14. Mateo, capítulo 25, versículo 14. ¿Lo tienen ahí, hermanos? Y dice la palabra del Señor: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a su siervo y les entregó sus bienes. En el versículo 15 dice: a uno dio 5 talentos, y a otros 2, y a otro 1, y cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. El hombre que se marchó lejos podríamos llamar que es nuestro Señor Jesucristo. Él dejó la iglesia equipada, su iglesia quedó equipada, con todo para funcionar y todo para crecer. Y Él nos confió sus bienes, a nosotros, a cada uno de nosotros. Él nos ha confiado sus bienes, pero algún día tendremos que rendir cuentas. Y Él dijo en uno de ellos, a uno de ellos le dio 1. Ese 1 quiere representar a que todos, por lo menos algo tenemos. Si nos quisiéramos referir a los dones, todos poseemos por lo menos un don. El Señor no hace a nadie inútil. Y en el versículo 16 dice lo siguiente la palabra: y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. En el versículo 17 dice: asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Bueno, los 2 primeros se pusieron a trabajar. Hay muchas cosas que cuando tenemos podemos duplicarlas, multiplicarlas, ¿no? Pero eso requiere de poner nuestra parte, ¿no? Lo que no podemos sentir nunca es que siempre vamos a tener poco, porque no es la voluntad de nuestro Dios. El Señor quiere y nos va a ayudar a prosperar. ¿Qué padre no quiere que su hijo crezca, que su hijo mejore, no? Ustedes recuerdan, el Señor, nuestro Señor, ¿qué hijo si me pide un pan le voy a dar una piedra? O si me pide un pescado le voy a dar una serpiente. Esa es la voluntad de nuestro Dios, de nuestro Padre. A algunos le dio más, a otros le dio menos. Algunas veces algunos podemos tener más y en otro momento pasamos a tener menos. Pero el Señor dio 5, dio 2 y dio 1. El versículo 18 nos dice lo siguiente: pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Bueno, acá nos dice cavó en la tierra, ¿no? El Señor nos quiere enseñar que este siervo tenía un talento, pero no lo usó. Y esto no le gusta al Señor, que lo que Él nos da, aunque sea poco, no lo usemos. Y a veces lo poco que podemos tener o lo poco que nos puede parecer que tenemos puede ser de gran utilidad, puede crecer, puede producir y hasta a veces producir más de lo que producía el que tenía más. Hermanos, los talentos no simbolizan solo dinero, simboliza todo lo que nosotros somos, todo lo que nosotros tenemos, sea espiritual, sea material, sea físico, sea intelectual. Nosotros somos administradores de acuerdo a la voluntad de Dios, no a nuestros caprichos, no a las presiones de este mundo, de esta sociedad. Y dice el versículo 19: después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Bueno, si quieren después ustedes pueden terminar de leer esta parábola. Los 2 primeros fueron reconocidos y fueron premiados. Ahora este último fue castigado severamente, ¿no? Nosotros en la palabra tenemos ejemplos de buen administrador. Tenemos el caso de José. ¿Se acuerdan? José en Egipto. Cuando él sirvió a Potifar, al oficial de Faraón, en Génesis 39, y él mismo después él
sirve al faraón, es el segundo del faraón administrando Egipto en Génesis 41. Ahí tenemos un muy buen ejemplo de lo que fue el buen administrador y cómo fue creciendo José, cómo el Señor lo bendijo en gran manera. Y en algún momento, tanto el cristiano como el incrédulo, nos daremos cuenta de que todo pertenece al Señor, que no somos dueños de nada. Mire lo que decía Job en el capítulo 1, 21, yo se los leo. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová Dios y Jehová quitó. Todo puedo comprarlo, menos lo que Dios da. Dios nos da la vida y Dios nos da la salvación. Podemos tener todo el dinero, pero no lo vamos a poder comprar eso. Y nuestra parte, nuestros bienes en abundancia muchas veces son para juicio. Son para que seamos tentados por Satanás mismo, ¿no? El malgasto, el consumismo, ¿no? Hoy que está tan de moda esa mala forma de administrar el dinero, el despilfarro, el desenfreno, ¿no? Si hasta podríamos decir que nuestros familiares no son nuestros, porque no sabemos qué va a pasar con ellos, no sabemos en el cielo si nos vamos a encontrar con nuestro hijo, nuestra hija, nuestra esposa, nuestras madres, no lo sabemos. El señorío es solamente de Dios, eso tenemos que tenerlo en cuenta, solo de Él. Y qué concepto diferente, ¿no?, que hay en el mundo, que hay en la sociedad, donde manda el dinero, donde el dinero es primero, por sobre todas las cosas, es las posesiones, ¿no? Y qué equivocado está el mundo en eso, porque realmente nosotros administramos el dinero que Dios pone en nuestras arcas, a través de un trabajo, a través de una herencia, a través de un regalo. El 100% del dinero es de Él. Y recordemos que Dios desecha la avaricia. En Primera de Corintios dice, ni los avaros heredarán el reino de Dios. La avaricia, hermanos, tiene que ver con los bienes que administramos. Si yo amo al prójimo, debo disponer para ayudar, para ser solidario con el necesitado, ¿no? Y yo estoy sirviendo y ayudando de lo que Dios puso en mi bolsillo. El pastor, hermanos, tiene la responsabilidad de practicar y de enseñar lo que es la mayordomía integral en su congregación. Y los siervos debemos acompañar esta enseñanza. Y yo con mayordomía integral me quiero referir a todo lo que poseemos, a todo lo que disponemos en nuestra vida, sean dineros, sea talento, sea dones, sea nuestra familia. El otro concepto que quiero que entendamos es la mayordomía en las cosas del reino. Y acá voy a ir a un aspecto más importante para Dios. Hermanos, el liderazgo dentro del reino de Dios comprende una buena administración y supervisión de los recursos que el Señor puso en nuestras manos. Y no me refiero solamente a los diezmos, a las ofrendas, donde hubo buenos ejemplos en la antigüedad. El apóstol Pablo en las iglesias de Macedonia, él escribió en 2 de Corintios, capítulo 8, puso, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Recordemos que Dios ama al dador alegre. Dios realmente no necesita de todo lo que nosotros podamos ofrecer. Y tal vez nosotros no nos hemos dado cuenta que el Señor tiene un propósito con cada uno de los que hoy estamos participando acá online. El Señor tiene un propósito. Y el Señor a cada uno nos dio algo, nos dio un talento, nos dio un don, nos dio un bien. Pero el Señor quiere que lo usemos, no quiere que lo guardemos. Y quiere que lo bien usemos, que no lo malgastemos. Por eso debemos saber administrar esto que el Señor nos ha dado. Que no nos pase como el siervo de la parábola que escondió, que cavó en la tierra ese bien que le había dado su Señor, ¿no? Y hoy tal vez algunos están comenzando en el camino del Señor, ¿no? Y puede ser que más adelante estén sirviendo a la iglesia. Muchos de los que hoy estamos sirviendo no nos imaginábamos hoy estar en este lugar. Y sabemos que toda persona necesita ser pastoreada, necesita ser alimentada. Pero para eso el Señor puso a su iglesia. Y en su iglesia el Señor puso que en cada una de ellas haya alguien que la administre.
En Mateo 10:8 dice, de gracia recibisteis, dad de gracias. Sabemos que el Señor Jesucristo no buscó sabios, no buscó personas con conocimiento en esa época, buscó pescadores, por ejemplo. Él los preparó, Él los envió, y hoy mismo ese mismo sentir, esa misma necesidad la tenemos hoy en día de continuar la obra de nuestro Señor, ¿no? Y Él puso al cuidado el mayor tesoro, y que son las almas. No me gustaría estar en el lugar de algún mal mayordomo del rebaño del Señor. Y entendamos que nuestro pastor tiene una responsabilidad de administración con nuestras vidas. Lo que comúnmente hemos escuchado con la palabra cobertura. El pastor tiene una responsabilidad en cada alma, en cada hermano de su congregación, de su iglesia. Y así es el sentir de ellos. Y nosotros tenemos esa cobertura, así mismo como, por ejemplo, la Iglesia Asamblea Cristiana nos cubre a nuestra Iglesia Triunfante Ciudadela. Es nuestra cobertura, ¿no? Recordemos la mala administración del hijo pródigo, de cómo mal gastó los bienes que él tenía a su alcance. Imaginemos si él hubiera estado pastoreando una iglesia, cómo podía haber terminado ese rebaño, cómo hubieran terminado esas almas, ¿no? Yo que sí les digo es que nuestras obras van a ser comparadas con las normas de la palabra de Dios. Y mire lo que dice en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 10. Yo se los leo. Dice, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Hermanos, todos vamos a comparecer ante este tribunal. Por eso es importante que hagamos buen uso de lo que el Señor nos ha dado, en todo sentido, en todo aspecto, sea en la iglesia, sea en nuestra casa, sea con nuestra familia. Debemos cuidar esa mayordomía de las cosas que nos ha dado el Señor. Por eso decía la palabra, ante el tribunal de Cristo, ¿no? Y dice, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. El Señor nos ha ofrecido con el libre albedrío nuestra elección en lo que hagamos, sea bueno o sea malo, sea para bendición o sea para maldición. Nosotros debemos cuidar esa mayordomía, esa administración que el Señor nos da, esa administración que el Señor nos pone a cargo, sea con poco o sea con mucho. El Señor sabrá, la palabra lo decía, según la capacidad de cada uno. No es si me dio más o si me dio menos, es el bien administrar lo que Él ha puesto en cada uno de nosotros. Ya un poco para ir concluyendo, hermanos, les quería decir que todo lo que administremos en nuestra vida será para evaluación, sean cosas materiales, sean cosas físicas, sean cosas espirituales. Todo lo que el Señor ha puesto en nosotros, como decía en la parábola, el Señor va a volver, el Señor volvió y los siervos tuvieron que rendir cuenta. Y así vendrá el Señor con nosotros en el tribunal, tendremos que rendir cuenta. Todo lo que estemos administrando, hermanos, va a ser evaluado por el Señor. Y sabemos que Dios es el dueño de todo y todas las cosas fueron dadas por Él. Cada uno sabemos, ¿no?, cómo estamos administrando lo que Dios nos dio. Eso cada uno sabe por dentro cómo está desenvolviéndose en ese aspecto importante para el Señor. Y algún día el único juez y mediador nos va a dar el veredicto, nos dará su veredicto en el tribunal de Cristo, ¿no? ¿Y qué dice la palabra? Al que mucho se le ha confiado, más se le pedirá. El que más tenga para administrar, más le va a pedir. Tendrá que rendir cuenta de su mayor capital, de sus mayores bienes. Si un pastor tiene una iglesia más grande, tendrá que responder por más almas. Y es así, como dice la palabra. Hermanos, tomemos el cuidado necesario, ese tiempo necesario para hacer una buena y eficaz administración. No estemos sin tiempo para eso. Dediquémosle el tiempo necesario, el tiempo correcto, el tiempo para tener esa administración que el Señor nos está pidiendo. Y al final de la parábola decía, en la parábola de los talentos, al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera.
Pero miren lo que le pasa al buen siervo. Dice, pero al buen siervo y fiel, sobre mucho te pondré. Seamos sabios cuidando nuestros bienes, cuidando los bienes que tenemos, que disponemos en la tierra, cuidando esos bienes que el Señor nos ha dado, nos ha prestado. Y si el Señor te puso sobre poco o te puso sobre mucho, sé un fiel administrador. Bueno, hermanos, que Dios los bendiga y espero que esta palabra haya servido para edificación, que ponga un concepto acertado en lo que es la mayordomía, la administración de todo lo que el Señor ha puesto para que nosotros podamos conducir, dirigir, y que lo hagamos bien, que lo hagamos de una manera honrosa, una manera honesta, y que seamos fieles con el Señor, que no estemos minimizando o no dándole importancia a ciertas cosas que el Señor ha puesto en nosotros. Bueno, vamos a hacer una oración, hermanos, ya para ir concluyendo con este culto. Te pedimos, Padre amado, que esta palabra haya sido de edificación para nosotros, Señor, que la podamos tener presente, Señor, que nos haya servido, Señor. Reconocemos que todo es tuyo, Señor, que el oro y la plata es tuyo, Padre amado, que la creación es tuya,